agenda fiscal para el desarrollo de los cursos, entonces yo creo que sugerencia no. Ay, se perdió. Mi querida Diana, se perdió el último pedazo que dijiste, se hubo un corte ahorita, tienes la bondad de repetir lo último, es que estoy anotando todas tus cosas. ¿De la sugerencia? Sí. No, pero pues sugerencias no tengo, creo que... Algo escuché de las tutorías. ¿Señor? Algo escuché sobre las tutorías. Porque usted ha sido muy generoso en programar otras sesiones, pues para aclararnos dudas y hacernos aportes pues a los trabajos. Entonces yo creo que sugerencias no. Más complicado me pareció en otras asignaturas la realización de trabajos. No sé si es que ya le cogí el ritmo a usted, pero no, sugerencias no. Pues. Claudia, cuéntame, en el mismo ritmo, estamos preguntando por las notas, cómo le ha ido, te estoy preguntando cómo se ha sentido con el propósito de la asignatura y te estoy preguntando por alguna sugerencia de trabajo. Pues personalmente a mí se me dificulta, no por usted, porque usted nos da muchos elementos para poder entender lo que usted nos pide para que hagamos los cortes. Entonces yo soy un poquito como lenta para entender, pues me toca volver a leer hasta volver a entender. Entonces por eso el tiempo se me corre, entonces por eso no es, porque elementos hay para poder hacer el texto. Y pues he estado entendiendo lento, pero bien. Entonces, pues ojalá pues en el segundo corte me vaya mejor. ¿Cómo? Entonces, yo ya he hablado con el profesor, entonces ustedes me dieron la oportunidad de enviar los primeros y segundo corte ahorita para esta entrega. Entonces, pues espero pues que hubiera dado como el punto de lo que se esperaba en el segundo trabajo. Y las sugerencias, pues no, me parece muy bueno porque de todos modos nos da tantos elementos que nos ayudan mucho a poder tener una visibilidad mucho mejor en lo que se trata de la asignatura de estética y lenguaje. Entonces, pues agradecerle pues las oportunidades y por esta tutoría pues adicional porque me va a ayudar mucho más a entender esta asignatura. Gracias. A propósito, tenga la bondad, o Diana o Claudia, me tiene la bondad de darme la fecha de la próximo encuentro de nosotros. ¿La tienen ahí en la mano para anotarlo acá? Pues en este momento yo no lo tengo. Vale. Diana, ¿lo tienes? Abril 20, ¿no? ¿Cómo? Abril 20. Gracias, su merced. ¿Dentro de 15 días? Sí, casi dentro de 15 días. Bueno, les cuento algo de lo que va a pasar con el tercer corte. Quería por eso adelantar nuestro encuentro para que el asunto resultara pues más ágil. Yo entiendo la dificultad de los temas, pero mente digo, Diana, cuando escucho, porque me parece que nos ambienta el asunto. ¿A qué podríamos llamar antropotecnia? No, desde el principio, por favor. Apreciados estudiantes, nos vemos el sábado para la tutoría. Traigan muy bien leído Kaplun y el audio del resumen. También las preguntas que tengan para el tercer corte. Como primera pregunta nos dejó a qué podríamos llamar antropotecnia. ¿Cómo se come eso en educación? Me imagino que lo que dice. ¿Quién es Peter Sloterdijk?
Y ánimo, pues hay mucho trabajo, la tutoría será en mi oficina y para conectarnos más fácilmente con las regiones. Por favor, respondan este correo a ver quién. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces ahí hay varias preguntas que están pendientes de sortear. Primero, les mandé un texto de Humberto Eco que yo lo usaba en el colegio, cuando era profesor en el colegio, con los chicos. Después me acordé de ese y se los mandé. Elogio del resumen. Y me parece que es un texto interesante y práctico de un gran semiólogo y de los grandes literatos italianos y contemporáneos. Bueno, literato, semiólogo, estudioso de la cultura, político. Bueno, ¿alguien se acuerda algo del elogio del resumen que le haya llamado la atención? Ahí decía que cómo se pueden resumir varias obras en solo 16 líneas. Sí. Eso me llamó mucho la atención, porque es sacar todo el contexto y el resumen de cada una de las obras que él da como ejemplo y poderlo plasmar todo el contexto dentro de 16 líneas. Entonces eso me dijo como que a ver. Y ahí decía cómo hacer la práctica, que cada vez iban sacando, primero los colocaban a resumir en una hoja, después iban reduciendo el espacio y tenían que tener la capacidad de cada vez sintetizar más lo que iban escribiendo. Entonces, muy bien. A mí se me dificulta mucho. Es un ejercicio mental muy importante, por eso yo les mandé a decir, la guía que yo hice es una guía donde yo les voy diciendo en cada semana qué tienen que hacer. Ustedes, no tanto qué le tienen que mandar al profesor, sino qué tanto tienen que hacer por ustedes. Claro que algunos lo mandan, a veces si uno tiene tiempo lo mira, pero no es eso el asunto, porque tiene que servirles a ustedes como disciplina mental. O sea, incluso como profesor no sabría uno qué decirles. Es lo que usted ha captado en esa semana, y uno, ¿quién es uno para decirle que capte toda la materia en una primera semana de trabajo? Por eso no la evalúo, es muy complicado. Pero me parece muy interesante que crea una disciplina de trabajo. A mí me parece que, por ejemplo, la guía tiene esa bondad de decirle a una persona que puede estar muy desconectada, muy despistada, o muy desorientada, o muy desanimada, le va diciendo qué hacer en cada semana. Y yo hice una opción práctica: haga un resumen. Ni siquiera haga una reflexión, o encuentre las tensiones, o encuentre las categorías de análisis. No, haga un resumen. Y el resumen, dice Humberto Eco, le hace bien es al que lo hace. De pronto es muy discutible que presentar un resumen a alguien, porque los dos ven distinto el trabajo, ven distinto una obra, ¿no? Pero le hace mucho bien al que lo hace sí le da una disciplina tenaz. Por eso me parece muy interesante, cuando uno empieza a estudiar, empezar haciendo un resumen. Uno debería tener su libro, volver al cuaderno y llevar resúmenes, eso por lo pronto, mínimo. Y segundo, pues, el que se sienta con más ánimo, ir aportándole una reflexión a eso que está haciendo. Pero el elogio del resumen me parece que es un texto que le sirve a ustedes y le sirve a sus estudiantes cuando trabajen con ellos. A mí me parece que no hay que renunciar a estas conquistas culturales, que a veces la olvidamos por el fragor y la entrada del video, del internet, del videoclip, que nos hacen olvidar que estos ejercicios que le hicieron mucho bien a la cabeza. Ahora se han inventado los mentefactos y los mapas conceptuales, que pueden ayudar de algún modo, ¿sí? Yo creo que otro elemento, una vez que uno aprende a hacer un buen resumen, es aprender a hacer mapas conceptuales. Lo que pasa es que se supone otro tipo de análisis, es encontrar la jerarquía de los conceptos, el tipo de relaciones que hay entre ellos, ¿sí? Cómo funciona un concepto con otro. Eso podía ser. Y los mentefactos, que yo le digo mentecatos, que también puede ser un recurso interesante. Yo creo que son recursos que cuando uno tiene pereza, a mí me pasaba, yo tengo una pereza de empezar un texto,
y entonces me engaño a mí mismo, empiezo haciéndole un mapa conceptual. Y entonces ya empiezo como a encarretarme y ya me voy metiendo y ya. Sí, es una forma de engañarme a mí mismo. Yo lo uso porque me engaño a mí mismo, el resumen también. Empiezo subrayando. Y después saco las palabras, y ya me voy metiendo, porque uno le da mucha pereza cuando ve ese mar de letras. ¿Sí? Y cuando los textos son complicados encima de eso. O porque uno tiene la mente en otra parte, que le acaban de terminar a uno y encima ponerse a estudiar es lo terdai. No, eso sí está de para arriba. Entonces es mejor engañarse a uno mismo un momento. O algo más cotidiano, me voy a perder la novela de las 8 para estudiar en qué andará esa novela. ¿Será que podrá funcionar sin mí? Sí. Entonces uno se engaña a sí mismo empezando con un mapa conceptual, algo así. Hojita, para eso son las hojitas viejas a veces, por eso. Porque ayuda mucho a uno a hacer y después romper y botarlas. ¿Sí? Otra cosa que mentalmente es muy buena es usar colores. La mente como funciona con ondas, cada color es una onda distinta. Entonces cuando tú usas colores funcionan partes distintas del cerebro. Entonces funciona varias partes, no solamente una. Entonces eso también es muy interesante, tener uno sus cositas de colores y hacer los regímenes de jerarquía de los conceptos con colores. Bueno, eso por esa parte. Yo les mandé a decir a todos, incluso los del chat, que me escribieran algo de ustedes, cómo van, qué necesitan, en qué les puedo servir, qué preguntas tienen sobre la materia, antes de todo, ¿no? Pero no me han escrito nada, por lo menos por aquí no hay nada escrito. Hermana Mónica, ¿me escucha? Porque no las veo hablando, solo está Joana que me ha escrito un par de cosas. Pueden participar sin que yo baje el micrófono, no hay problema, somos poquitos. Germán está ahí. Dígale que lo estamos esperando acá para escuchar. Ajá, cobarde, Germán. Cobarde, le tiene miedo a Paola, sí. Yo creo que hay un problema. Eso va a estar, bueno, a la larga, ¿no? Y dice Germán número 2, quiere decir que ha estado ensayando por subir y la primera no le sirvió. Entonces volvió a ensayar y cuando volvió a ensayar y le sirvió también la otra. Eso pasa con frecuencia, entonces está 2 veces. Sí. Muy bien. Nos privó de su compañía el Germán. Bueno, se supone que lo que hablamos del elogio del resumen debieron haberlo hablado ustedes, no yo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? El segundo punto que les mandé a leer fue el de Kaplun. Quiero que me cuenten brevemente qué les pasó con Kaplun, que era una duda que tenía con ustedes. ¿Cómo vieron el texto? Cindy, ¿me escucha? Ana Milena. Cindy Milena dice aquí. Tratando de ayudarme, no. Aura. No, tranquila. Aura Milena. ¿Pero tú me estás escuchando? ¿Ahí? No, porque lo tengo en silencio para no hacer interrupción acá. No, espera, ensaya el micrófono. Ensaya el parlante. Ya. 1, 1, 1, 1. Sí, se está escuchando. Entonces, ¿por qué no me hablan? Muy bien, gracias. Germán, hable. Mónica va a hablar. Te escucho, Mónica. ¿Cómo ha apagado aquí el...? Está prendido, yo no sé por qué no se escucha. Tan chévere, ¿no? Jóvenes, comunicación que ustedes no han leído y después están preguntando por qué les va mal en las evaluaciones. Plantea el tema de Freire, a partir del concepto de Freire de comunicación,
plantea precisamente la incomunicación que se ha establecido entre jóvenes y adultos, ¿sí? Pero viene lo segundo, la tremenda indiferencia de unos y otros frente a esa incomunicación. O sea, no les preocupa estar incomunicados. Ustedes conocen las frases de los maestros, usted con tal de que me cumpla. Sí. Se encuentran los dos en el billar y ay, qué pena, profesor, no, usted con tal de que me cumpla. Hay una indiferencia con respecto al destino del estudiante, y el estudiante no le importa un rábano su profesor también. O sea, ya no lo tiene como referente del mundo o referente de valores, y entonces también pasa lo mismo, no le interesa. Si él ya tiene su parche y sus grupos, su forma de construir sentido, de modo que el maestro no es su referente. Entonces hay una tremenda indiferencia que él cuenta ahí, cómo volver a construir el puente entre adultos y jóvenes. De hecho hay que hacerlo, o si no, ¿qué hacemos con la educación? Ahí en ese texto nos invitan precisamente a entrar como a conocer más como sobre las culturas y todo ese mundo de los mismos estudiantes para que nosotros podamos llegar a ellos. Entonces ese segundo punto que tú planteas muy bien ahí, es que no podemos llegar hay dos formas que ya nos enseñó Scliar que no podemos llegar a los estudiantes, ¿no? Ni con lecciones morales, ¿sí? Ni con lecciones de autoridad. Eso no quiere decir que nosotros dejemos de ser referentes de los estudiantes, y lo que pasa es que hay que volverlo a conquistar, pero no se puede llegar ciertamente con referencias morales, porque ya ellos nos sacan, ¿no? Sí. Entonces hay que empezar a encontrar en las estéticas que ellos producen un modo de acercarse a ellos, ¿sí? Eso quiere decir que hay que dejar de ver las estéticas juveniles como una expresión de desadaptado. Eso tiene que salir de nuestro lenguaje, ¿sí? Mi querida Alejandra. Eso es un punto que nosotros queríamos arrancar. Tiene que salir de nuestro lenguaje la mirada de las expresiones juveniles como expresiones de gente desadaptada, de gente delincuente, ¿sí? Porque ahí hay lugares políticos. Hay que mirar en las expresiones juveniles expresiones políticas, ¿sí? Eso ve que tiene que ir cambiando la mirada. Sí, es un problema de cambiar mirada con respecto a los muchachos. Primero, no mirar el lenguaje de ellos como lenguaje de desadaptados, no mirar el lenguaje, no invalidar sus lenguajes, no desacreditarlos, no desacreditar. ¿Qué sinónimos usamos más ahí? Hay una palabra más precisa. Desprestigiar. Esa es la palabra, sí. No desprestigiar esos lenguajes, porque si no, entonces no sabemos por dónde empezar. Sino verlos, no desprestigiarlos, entonces ¿cómo verlos? Como lugares políticos. Hay unas expresiones políticas ahí. Ahí hay un dolor, una rabia, una falta de algo, ¿sí? Hay un reclamo, ¿sí? Por lo tanto, ahí hay una cosa que es un perfil de Kaplun un poco distinto a Scliar. Mientras que Scliar acentúa la importancia de la diferencia, ¿sí? Trabajar desde la diferencia. Kaplun no acentúa ese papel en ese punto. Él acentúa en la desigualdad, ¿sí? Los jóvenes, o sea, ese tema de aquí entrenó, porque yo he hablado conjuntos, tanto con Kaplun como con Scliar. Aquí entre nosotros, lo que Kaplun dice, no lo dice así, pero da a entender, es que la diferencia es un tema light. Ahora todos somos diferentes, tú sabes, ¿no? Entonces él no le gusta ese tema, él es más popular. Kaplun dice, el problema es de la desigualdad, y viene porque unos tienen más acceso a los bienes que otros. Sí. La diferencia sirve para reivindicar, por ejemplo, el género, ¿sí? Las culturas. La diferencia sirve para eso. Reivindica, reclama un lugar a los reclamos de género. Por ejemplo, esta semana todas las luchas del LGBTI, ¿sí?
pero las desigualdades nos sirven para reclamar acceso de oportunidades en la sociedad, ¿sí? Entonces son dos temas, uno es de tipo político, el de la desigualdad, económico, el de Kaplún, un problema económico que nos lleva a las desigualdades, y el tema de Escliar es un tema político que nos lleva a proponer las diferencias. No hay una oposición, para eso es que nosotros nos agarramos de uno y de otro para tener más completa nuestra visión, ¿ves? Entonces, volvamos y retomemos. El problema es no ver, no invalidar, no desacreditar sus expresiones, sino verlos como lugares políticos, y por lo tanto él propone una forma de acceder a esas estéticas, ¿sí? que son el video, el videoclip, la música y el arte callejero, ¿sí? El arte callejero, ¿sí? Vayan tomándole fotos algún día cuando rompen una casa. Aquí en Bogotá es muy interesante, cuando alguien deja abandonada una casa, unos chicos entran y hacen un graffiti, o sea, toman posesión cultural de ese sitio. Qué raro eso, ustedes no lo notan como extraño eso. Y lo que pasa es que para ellos es tan importante eso que no hacen cualquier graffiti. Le gastan tiempo, le gastan pintura, le gastan creatividad, y es un arte que entregan a la ciudad porque no se lucran de eso, no cogen derechos de autores ni nada, ¿sí? O sea, ¿qué nos están diciendo los muchachos? ¿Sí? ¿Qué nos dejan ahí consignados? Es una cosa muy importante, ¿sí? Muy importante. En Argentina hay un movimiento que se llama Los Ocupa. Pasó en Europa también, o sea, con la guerra argentina se fueron muchos y dejaron casas desocupadas. Aquí pasa con los narcos, ¿no? Que también han salido huyendo y han dejado casas desocupadas en toda el norte, en el lago, en Chicó. Pero en Europa y en Argentina pasó un fenómeno que entraban chicos y se quedaban a dormir un día, dos, y dejaban pintado o dejaban arreglada la casa, o la lavaban y se iban, ¿sí? En Europa lo hicieron mucho. O sea, entraban a las casas, que como los ricos se van a pasar vacaciones a Guadalajara o se van. Entonces los muchachos entran a las casas, se quedan ahí, arreglan la casa, la limpian y se van. Eso se llamaba, es un movimiento de los Ocupa. Hay una película alemana que se llama Los Educadores, que cuenta esa historia, es muy bueno que la vean. Tres chicos se van entrando y bueno, casi termina mal el asunto por un error de uno de ellos, pero es una película que cuenta esa cultura. Y en Brasil están los Sin Tierra, ¿no? Son movimientos que nosotros casi no escuchamos. Y en Chile y en México está pues el grupo zapatista, del comandante Marcos, que es otro tipo de reivindicación. Aquí lo que me fue la idea fue hacia los tipos de reivindicación, pero volvamos a Kaplún, volvamos a las estéticas. Entonces las estéticas que él nombra ahí son el videoclip, el video disparador y los identikits. Me gustaría hacer un día un ejercicio de identikit con ustedes, más tranquilo. Porque, por ejemplo, las chicas mías de pedagogía de la infantil han hecho trabajos de identikit con chinos, donde los chinos expresan lo que son, ¿sí? Lo que no han podido expresar a través del aparato administrativo del mundo, de la escuela. Si un día podemos hacer ese trabajo sería bien interesante. ¿O cuándo pueden venir y hacemos un ejercicio de identikit acá? Un sábado. ¿Sí? No, por eso un sábado que ya vayan saliendo de todo. Incluso como ya no tenemos más tutoría, que fuera una tutoría ya de conclusiones y de pataleo. Inventar. Sí, sí. Me avisan. Nos encontramos acá. Cada uno debe traer alguna cosita para comer. Yo traeré achiras. Compartir. Intentaré que haya tinto ese día.
Y los que son virtuales, pues, les contaremos. Sí. Finalizando el semestre, dice. ¿Ah? Finalizando el semestre, dice Joana. Sí, no, y yo creo que la primera quincena de mayo. Y hacemos el ejercicio y además nos conocemos un poco mejor en ese tipo de ejercicio, y ustedes también tienen una forma de conectarse con sus estudiantes en el día que estén trabajando con ellos. Lo que pasa es que los identikit y los videos son expresiones desde la imagen, ¿sí? No desde la lógica occidental moderna, y permite que ellos expresen lo más profundo que hay en el alma humana, ¿sí? Lo que pasa es que en nosotros hay una caja negra que la educación y la cultura occidental ha intentado callarla, ¿sí? Ese concepto, el callar esa caja negra que tenemos, se llama represión, ¿sí? Ustedes saben que la caja negra son ciertos aparatos que tienen o los aviones o ciertos carros especiales que van registrando todo lo que va pasando en el carro, pero que es secreto, eso no es oficial, ¿sí? En algún momento se saca cuando hay un trauma o un problema, pero no se usa, es algo que está en el interior del ser humano. Esa caja negra la podemos llamar de muchas maneras. En psicología se ha llamado pulsión, ¿sí? Otros la llaman instinto, ¿sí? Otros la llaman ello, ¿sí? Esos elementos de nuestra personalidad que no se pueden decir ni se pueden mostrar, ¿sí? Por eso en la vida social, esa parte que es ello que tú no puedes mostrar, la sociedad de alguna manera sabe que eso no se puede tapar porque si no revienta como una olla, ¿sí? Entonces crea ciertos espacios de tolerancia en la vida social, ¿sí? Por ejemplo, la discoteca es un espacio más o menos tolerado, ¿sí? Por la sociedad, pero ahí pasan cosas muy interesantes que no pasan en el mundo de la luz, ¿sí? Aquí Chapinero de las 45 para allá, pues es un mundo de LGBT bravísimo, ¿sí? Usted a partir de que pase la 45 tiene que cuidarse, ¿sí? Y no precisamente que le roben la cartera, ¿sí? Esos espacios que da la sociedad para poder dejar salir algo que forma parte de nuestra dimensión profunda, ¿sí? Y bueno, ese punto es el que nosotros tendríamos que dejar ver a través de estos ejercicios, porque ahí están las respuestas, o mínimo los sentidos de todas aquellas preguntas que fatigan a la educación y que la educación no tiene cómo responderla, ¿sí? O sea, nosotros estamos coartados. Ustedes, yo no sé si algunos son ya maestros o padres de familia, pero nosotros ya estamos coartados, o van a misa los domingos, ¿okay? Están coartados, estamos coartados. Nosotros no podemos hablar de sexualidad, de cuerpo, ¿sí? No podemos hablar de erotismo, autoerotismo, de relaciones de género, a no ser desde unas categorías que nos han establecido, ¿sí? No a través de lo que sentimos, pensamos, actuamos, vivimos, ¿sí? Y tendríamos que, sin embargo, el no poder hablar sobre eso produce precisamente aquello que se llama la represión, ¿sí? O las enfermedades, o los dolores de cabeza, ¿sí? ¿Cómo se llama eso que a ustedes les da a veces aquí en la gastritis, ¿sí? Y las úlceras? Hay una enfermedad que le da sobre todo a las mujeres, que el médico la llama incurable, que es un dolor que cogen en la piel, un dolor en la piel y que no tiene cura. Porque parece que a usted le falta cariño, le dice. Pero yo tengo marido, sí, pero tener marido no quiere decir que tenga cariño, ¿sí? Entonces tomes estas pastillitas, dese cuenta el asunto tan berraco. Le mandan pastillas para algo que tiene solución en un juego de cuerpos, pero es mejor medicar que problematizar y replantear el asunto, ¿ves? Yo le voy a conseguir el nombre de la enfermedad porque conozco varias personas que la tienen, ¿sí?
Y el médico las mira, todo dolor. Sí, te duele, efectivamente. Fibromialgia. Sí. ¿Cómo es? Fibromialgia. Otra vez. Fibromialgia. Fibromialgia, que quiere decir que dolor en las fibras. Fibromialgia. 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 Y que provoca una artrosis. Eso, gracias. ¿Ah? No hace mi gato así cuando yo destapo, abro la nevera. Fibromialgia, muchas gracias. Sí, ahí está. Ahí está el asunto. Es que nuestra sociedad es tan cruel, y no necesitan ponerte una pistola en la cabeza, es tan cruel que lo que te niega culturalmente te lo suplanta con medicamentos. La otra es la Ritalina para los niños. ¿Quién dijo que alguien puede estar 6 horas sentado todo un día? ¿De dónde se lo inventaron? ¿Sí? Entonces para que se esté sentado le dan Ritalina. No, eso sí, una contradicción tenaz. No se escucha, profe, no le están escuchando. Gracias. Es que esto es como baja y sube el poder de transmisión, ¿ves? Entonces a veces hay que tener paciencia con eso. Segundo, bueno, entonces yo veo que no leyeron Kaplum. Acabo de hacer el resumen yo mismo. Y como no lo he leído no puedo contarles más, pero espero que para el ejercicio que vayamos a hacer lo traigan leído. Para el día que lo traigan leído. Entonces hablemos ahora del tercer punto. Yo soy el que voy a sacar buena nota por lo que veo. El tema de antropotecnia y de Sloterdijk es un tema re jodido. Es otra versión del concepto que ustedes los chiquitos de segundo corte, de segundo semestre de pronto no saben. Aquí se maneja mucho el concepto de tecnologías del yo. ¿Sí? ¿Cuántas y cuántos han oído hablar de tecnologías del yo? ¿Ninguno? Muy bien. Mejor. No los corrompan. No, pues es que a veces explican eso más. Esto está quedando grabado. Pero bueno, el asunto es el siguiente. En la pedagogía crítica nos plantearon un dilema. A usted le queda gobernar o dejarse gobernar. Ese es el destino del ser humano. O gobernar o dejarse gobernar. Cuando yo era profesor de colegio, les decía a los chicos de la semana que me tocaba a mí la disciplina. Los reunía el lunes. Decía, bueno, esta semana me toca a mí la disciplina. Pero vamos a crear un concepto de disciplina para nosotros. Disciplina es el arte de dominarse a uno mismo para no tener la vergüenza de ser dominado por otro, disciplinado por otro. Y yo les hacía recitar eso. A ver, ¿qué es disciplina? Para nosotros, decían los muchachos, para nosotros disciplina es el arte de disciplinarse a uno mismo para no tener la vergüenza de ser disciplinados por otros. Sí, y daba muchos resultados porque a los muchachos les gustaba el asunto. ¿Sí? Gracias, su merced, nos ha salvado del frío. Mire cómo estoy. No, sí, yo sé que hoy es irregular el asunto. Gracias, Dios le pague, su merced. No, pero eso le decía yo a los chicos en el colegio. Pero es que es verdad. Usted tiene un dilema en su vida y ese dilema se lo tiene que plantear a sus chicos. O usted se gobierna a sí mismo o usted es gobernado por otros. En Humanidades vemos una frase de Kant de que la modernidad es la salida del hombre de la minoría de edad. O sea, del afán de estar de seguir la tutela, de vivir en la tutela de otro.
A nosotros nos resulta muy cómodo vivir en la tutela de otro, que otro nos tutele, nos diga lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces, salir de la minoría de edad es la gran consigna de la modernidad. Y eso no lo hemos aprendido nosotros. ¿Sí? Salir de la minoría de edad. Reclamamos derechos, eso sí nos encanta, pero no reclamamos las condiciones de salir de la minoría de edad, de gobernar nuestra propia vida, de no vivir bajo tutela de alguien. Y dice Kant, nosotros estamos en minoría de edad, estamos siendo tutelados por otros por dos razones. Una, por pereza, la otra, por cobardía. No es porque por naturaleza hayamos nacido dominados, no es por naturaleza. O sea, nuestra naturaleza no nos da vivir bajo el dominio de otros. Somos libres. Pero de algún momento a otro ustedes notan que ustedes viven pendientes de lo que les digan, lo que tienen que decir, lo que tienen que hacer, cómo me tengo que sentir, si soy santo o pecador, si soy culpable o no. Alguien me lo tiene que decir, yo no lo hago. Eso es vivir bajo la tutela de otro. Entonces la educación ha cumplido, pasemos a la educación porque esto lo podemos analizar en el ámbito de la política, de la familia. Ustedes son maestros, pedagogos, pensadores de la educación. Entonces pasemos, hagamos el salto de una vez a la educación. La pedagogía nuestra viene de lo que se llama el proyecto moderno, ¿sí? Claro, ustedes son de segundo semestre. Entonces les tengo que recordar brevemente una cosa. La educación, los modelos pedagógicos, las estrategias metodológicas, la didáctica, todos estos elementos que nosotros hablamos en educación son herencia de lo que se llama el proyecto moderno, ¿sí? El proyecto moderno es el gran movimiento cultural y político y económico y social que se generó en la mitad del siglo XVII, se consolida en el XIX y muestra su fracaso en el XX, aunque Habermas me pegaría por eso. Sí, muestra su fracaso, las dos guerras mundiales donde el hombre muestra su gran capacidad de destrucción. Es un pésimo hijo de la modernidad, porque la modernidad también nació bajo el proyecto de fraternidad universal, bajo el proyecto de democracia, bajo el proyecto de ciudadanía. Yo parezco vendiendo casetas, sí, pero bueno. Lleve 2, pague 3, no, al revés, pague 3, lleve 2. Sí, su merced, dime. Hablaba, digamos, de la antropotecnia. ¿Es antropotecnia o antropotecnia? Yo todavía no he entrado en él, yo todavía les estoy contando el proyecto moderno. Ahorita entramos. Porque el proyecto moderno tuvo una frase muy bonita, salir de la minoría de edad según Kant. Entonces viene todos los proyectos de ser ciudadanos, de fraternidad universal, de democracia, ¿sí? De participación, de igualdad, de igualitariedad. Nace un montón de... pero nada que hacer, es que se caen. El proyecto de la ilustración nace, es un gran proyecto. Lo que pasa es bajo el concepto de ciencia y bajo el cierto concepto de técnica, bajo la mirada de la dominación, terminó produciendo la hecatombe de los 50 primeros años del siglo XX, ¿sí? Y entonces mucha gente pensó que el proyecto moderno fue un fracaso, ¿sí? Ese es el problema. Entonces se han dividido unos en modernos y otros en postmodernos. No os vayan a caer en esa dualidad, les advierto de una vez. Es verdad que en un momento esa dualidad entró, pero no nos sirve para pensar nuestras condiciones presentes, el dualismo, modernismo, postmodernismo, no nos sirve. Es mejor partir de que el proyecto moderno quiso dar las condiciones para que el ser humano se emancipara, y el ser humano no ha sabido manejar eso sí es verdad. Eso sí ese es el gran dilema, ¿sí? La gran tragedia moderna.
¿Cómo pega eso a la educación? ¿Cómo le pega eso a la educación? Pues la educación empezó a tener una serie de prácticas, a crear una serie de prácticas bajo el concepto de modelos pedagógicos, que tenían como fin producir una forma en los sujetos. ¿Sí? Nunca había hecho una definición de modelo pedagógico de esa manera. Anótela, Edwin, porque me la tengo que aprender. ¿Sí? O sea, sí buscaba, lo que buscaba el proyecto moderno educativo, buscaba mediante unas prácticas, la palabra práctica es fundamental, hay que subrayarla, mediante unas prácticas, ¿no?, producir una forma en los sujetos. No importa que hayan teorías, conceptos, todas son prácticas. No nos vamos a perder ahí. Entonces hay una serie de prácticas, es decir, proyectos. Acuérdense del proyecto pedagógico, de los perfiles, ¿no? Hay proyectos, hay espacios. Se crea el espacio de la escuela, no existía, ¿sí? El espacio de la escuela no existía. Se crean los currículos, se crean las disciplinas, ¿sí? Eso no existía. Se crean las disciplinas. Dejémoslo por ahora así. Voy a resumirlo en dos palabras. Se crean prácticas disciplinarias y prácticas doctrinales. O sea, lo que tú debes hacer y lo que tú debes aprender. Sí. Mónica, ¿me escucha? O sea, se crea, entonces, la educación, la sospecha de la educación es que nace como unas prácticas con las cuales uno introduce una forma en el otro, ¿sí? Una forma, y ahí viene la palabra formación. Si tú introduces una forma en el otro, ¿sí? Para que eso funcione, ciertamente se crea una idea de hombre, una doctrina sobre el hombre, un ideal sobre el hombre. Pues si no, se plantea el ideal sobre el hombre y se crean las prácticas para alcanzar ese ideal. Ese es el ejercicio, ¿sí? La sospecha de eso es que como que el ideal está por fuera de las mismas condiciones del hombre, es algo hacia el cual él tendría que tender, ¿sí? Exterior a él, trascendente a él, ¿sí? Esa es la sospecha que algunos empezaron a tener. O sea, ¿es inalcanzable? Como ideal siempre es inalcanzable, y eso no sería lo malo, porque eso no sería lo malo es que son como artificiales, sería la palabra. Al ser exteriores a él es una palabra muy decente para decir que son como artificiales, porque son como políticas, como creadas por otros con unas intenciones propias, ¿ves? Algunos empiezan a sospechar de que esos ideales están bajo unos regímenes de poder y unas intenciones de poder que no son inherentes a la formación, ¿sí? Por ejemplo, cuando nace toda la fuerza de la economía en el siglo XVIII, entonces a los seres humanos se les dirige en función de fomentar la economía, ¿sí? Entonces empiezan a existir los trabajos útiles y se empieza a criticar el ocio y se empieza a ver como perfil humano al trabajador y al que ahorra. Se empieza a crear otros matices, ¿no? Hoy, por ejemplo, el perfil de hombre es que sea autoemprendedor, exitoso, flexible, ¿sí? Porque también es una forma de mirar, es las nuevas formas de la economía hoy, ¿sí? Entonces, mire, por ejemplo, la forma de hablar hoy del hombre es también eso, ¿no?
cuando se inicia el capitalismo en el siglo XVIII, nace la economía como ciencia. Pues las virtudes que debe cultivar el hombre no es la justicia, ni la honradez, ni la fidelidad. Las virtudes que tiene que cultivar a partir del siglo XVIII es el ahorro, el trabajo, ¿sí? La vida en familia entra, ¿sí? Que se crea la familia, la fidelidad al Estado, ¿sí? Se crea una cultura y la educación empieza a trabajar para eso. Hoy se llama que estamos en otro tipo de sociedad, de tipo globalizadora, neoliberal, y entonces las virtudes que se les están inculcando a los chinos son otras, son autoemprendimiento, flexibilidad, calidad, optimización, ¿sí? Por eso dicen muy bien algunos autores que el capitalismo y el neocapitalismo es una gran religión, es la mejor religión, ¿sí? Porque los que están metidos en el capitalismo y en el neocapitalismo, todos nosotros, pues ante todo somos capaces de sacrificar nuestra vida en función del capitalismo, de que eso funcione, de que la ganancia funcione, ¿sí? Entonces sacrifícate por tu empresa, es más importante tu empresa. Hay una palabra clave con el tema de la empresa, que es la pertenencia, ¿sí? ¿Qué tanto de pertenencia tienes con tu empresa? ¿Sí? Es la gran religión, ¿no? La gran religión es esa, ¿sí? Y entonces el sujeto sacrifica todas sus cosas en función de la prosecución de la ganancia. Entonces algunos dicen, el capitalismo es un acto egoísta. Yo les digo, en esta mirada no. Es un acto de sacrificio. El que está metido de capitalista es un hombre muy sacrificado, ¿sí? Algunos mueren de ataque cardíaco, ¿no? Trabajando a los 33 años, ¡pum! Ahí queda. Murió por el capital. Son los santos, ¿no? Los santos del capital. Bueno, en la modernidad crea unas disciplinas, unas antropologías, por lo tanto, sobre sobre la cual se sustenta el ideal del hombre, ¿sí? Y hay muchas, pero yo nombro dos. Por ejemplo, el ideal cristiano es una antropología. El hombre es imagen de Dios. Es una antropología. Después nace finalizando el siglo XIX, uno que le va a hacer la competencia hasta hoy. El hombre viene del mono, por simplificando, ¿no? Entonces el hombre tiene una dimensión eminentemente natural y depende de la evolución suya interior. Piensen, por ejemplo, en una ciencia que ha atravesado fuertemente la educación, que es el constructivismo. El constructivismo viene de la evolución, ¿sí? Tú evolucionas y por lo tanto también hay que verificar el desarrollo de tu pensamiento en cada una de tus etapas que secunde el proyecto evolucionista. O sea, es evolucionista esa. Y el ideal de ser imagen de Dios es cristiano. Dejen cuenta que en la educación se encontraban las dos y conviven perfectamente. Es bien interesante, por eso analizar la escuela, como unas prácticas que no tienen nada que ver una con otra logran articularse y ponerse de acuerdo ahí, ¿sí? Es bien interesante, ¿sí? Los ideales sobre el hombre, que suponen que el hombre tiene una naturaleza, ¿sí?, se llama antropología. ¿Qué es la antropología? Pues eso, un ideal de hombre, ya sea que el hombre viene de Dios, o sea que el hombre sea un producto de la evolución, o ya sea que el hombre sea un producto del símbolo, como va a decir Levi Strauss o los antropólogos culturales. Pues son ideales de hombre. ¿Por qué me interesa estudiar la antropología cuando hablamos de educación?
y de pedagogía de la diferencia, porque todo proyecto pedagógico parte de un ideal de hombre. Se cuenta que cuando ustedes van al colegio y le entregan su libro o su libreta o el manual de convivencia, ahí dice perfil del estudiante. Es muy difícil pensar de otra manera la educación si uno no se agarra a un perfil, a elaborar un perfil. Esa es la antropología del colegio. Bueno, entonces hay una forma de educar al ser humano que es a partir de un proyecto antropológico, ¿sí? Pues un grupo de autores, empezando con Nietzsche a la cabeza, ¿sí? Con Nietzsche a la cabeza, creen que en realidad lo que se hace con el hombre son prácticas de producción de hombres, fabricación de sujetos, porque los ideales, ya sean cristianos o biológicos o culturales, son invenciones políticas, ¿sí? Entonces lo que en realidad se hace es una serie de prácticas sobre el hombre, ¿sí? Unas tecnologías sobre el hombre, ¿sí? Entonces estos tipos vienen y te quitan la escalera, ¿sí? Te quitan la escalera con la que estabas educando. Te habías apoyado en un concepto de hombre, de un ideal de hombre, de una antropología, ¿no? Y ellos te dicen, eso no son más que técnicas para fabricar sujetos, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Son tecnologías. De ahí viene la palabra tecnología del yo. Son tecnologías de producción de sujetos. Entonces la gran tecnología y esas tecnologías se instalan en máquinas. De la gran máquina que crea el capitalismo para fabricar hombres es la familia. O sea que la familia no existía. La familia como la conocemos hoy crea la familia. Después, para que la familia siga funcionando y secundar el proyecto de hombre, crea la fábrica. Y para crear un sistema de seguridad de que tanto fábrica como familia funcione, crea el cuartel. Y para que funcione familia y fábrica y entregarle sujetos valiosos a la fábrica, crea la escuela, ¿sí? Pero estos autores van a decir, eso no obedece a un proyecto antropológico, son técnicas de hombres sobre los hombres, y con eso te desbaratan todo, ¿no? Porque queda uno diciendo, eso es como cuando tú le ruegas a la novia y le ruegas a la novia y ella dice, pero es que yo ya no te quiero, y uno queda, ¿cómo sigues? No hay nada, ya. Hay que cogerlas de Villadiego ahí, porque ya no hay sustento. Entonces lo mismo ahí, si lo que sucede con la cultura y por lo tanto con la educación, porque esto que estoy diciendo se aplica a la cultura, a la política, etc. Si la pedagogía no es más que unas técnicas del hombre sobre el hombre, entonces ¿qué es la educación? ¿Ves? Pues la educación son técnicas por las cuales se producen sujetos que se formatean para un régimen de poder que hay en ese momento. Por ejemplo, hoy a los seres humanos nos formatean en términos de emprendimiento, optimización, globalización. Bueno, la globalización ya es una instancia real, pero las prácticas con las cuales a nosotros nos forman es autoemprendimiento, flexibilidad, etcétera, ¿sí? Debido a que el hombre no viene de una visión, de un ideal humano, de una teoría del hombre, de una antropología, sino de unas técnicas del hombre sobre el hombre, entonces lo que tenemos es una antropotecnia, sino una antropología. Entonces, si la pregunta es ¿qué es la antropotecnia? La antropotecnia es una forma de desmarcarse de las antropologías con las cuales se ha producido el hombre en la modernidad, ¿sí? Lo mira desde la radicalidad de la práctica. La radicalidad de la práctica, ese es el asunto. La radicalidad de la práctica. Bueno, hay
ante eso, lo que tú nombrabas de los autores que criticaban un poco todas las formas que se han producido del hombre, cabe resaltar lo que dijo Kant de la modernidad. Se suponía que la modernidad era un proceso por el cual el hombre adquirió una libertad de los ídolos, de todo eso que tanto lo manejó bajo una jerarquía, pero a la final volvimos a ser esclavos, pero de otra cosa. Ahora es del mercado, del trabajo, del capital. Entonces, él decía que no valió la pena nada, porque de todas maneras volvimos a ser esclavos de un nuevo sistema, que ahora es el capitalismo. Por eso, pues, digamos, ahorita vemos como el gran auge del SENA. El SENA te forma mucho, es para el trabajo, para tu montar tu empresa, pero digamos que la educación se convirtió más en formarte para un trabajo que de pronto para saber o para concientizarte o algo así. Entonces es bien interesante eso. Y todo eso que tú acabas de nombrar son prácticas de producción de hombres sobre hombres, ¿sí? Ahora entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con nosotros? ¿Cuál sería el trabajo de la pedagogía y la educación? Entonces la pregunta es que habría que instalar o introducir unas tecnologías del yo que permitan darnos un espacio para nosotros, ¿sí? Y esa es otra mirada de la antropotecnia. La antropotecnia como mejora de sí misma, de la segunda dimensión, con la introducción que muy bien hace Paola. Ya tú me hiciste el resumen como diciendo, ya pare, profe, estoy entendiendo, ahora avance un poquito más. Entonces, el avance un poquito más, ¿qué quiere decir? ¿Qué vamos a hacer con nosotros mismos? Ya sabemos que la modernidad creó una serie de técnicas de mejorar el mundo, ¿no? Ahora hay que pensar unas técnicas de mejora de sí mismo. Claro, las técnicas de mejora de sí mismo tienen dos dimensiones. Eso es muy freudiano, pero sirve también para acá. La primera dimensión de la mejora de sí mismo es una interrogación. Prefiero la palabra interrogación a crítica, aunque se puede usar. Una interrogación profunda de las prácticas que nos han creado a nosotros. De las prácticas de familia que nos han creado a nosotros, de las prácticas de creencias que nos han creado a nosotros, de las prácticas de escuelas que nos han creado a nosotros. Nos han producido lo que somos. Toda esta belleza de lo que somos, como todas esas malestares de lo que somos, son efectos de una producción antropotecnia. ¿Sí? Entonces un primer trabajo es interrogar esas prácticas que nos hicieron, ¿sí? Incluso nuestro propio género es una producción cultural, ¿no? De antropotecnia, ¿no? Todavía le regalan a las niñas la lavadorcita y la licuadorcita, produciendo la mujer dócil, y ustedes felices. La mujer trabaja. Y les encanta el blanco a las mujeres, que sale con la nevera, con la estufa, con la lavadora, les encanta. Y esas propagandas se encargan de trabajar la antropotecnia femenina, ¿no? Ves, Rosita, ¿sí? Suave como el amor de mamá, ¿sí? Margarina, para que sepa poner la arepa en la mañana. Así dice literalmente. ¿Sí? Todas son producciones de mujer, ¿sí? Son antropotecnias. Entonces lo primero es interrogar todo eso, interrogarlo. Si ustedes no aprenden a interrogar las prácticas que los han producido, pues van a seguir siendo lo mismo. Pues ¿qué vamos a hacer? Sí. Por eso es ahí tan interesante, digamos, lo que hace Judith Butler, que ella como que rompe con todo ese esquema de mujer, porque sí, cuando tú la ves parece un hombre, pero ella misma, o sea, se basa en eso, en romper en la esquematización de que la mujer tiene que ser así, vestirse así, tener el pelo así. Entonces por eso es que, digamos, fundamenta muy bien el romper esquemas, y esa es como la base del discurso que ella da el feminismo. Entonces voy a introducir una palabra nueva para nosotros, más que romper esquemas. Yo diría, intentando entrar acá,
rompe prácticas. Rompe prácticas, porque es que en vida introduce una práctica con otra práctica, ¿vale? Y eso es propio de la antropotecnia. La antropotecnia tendría como segundo punto introducir una práctica dentro de la práctica, ¿sí? Y esto me parece que es, por eso es que yo estoy apasionado como por esta búsqueda ahora, porque es lo más práctico de la educación. A nosotros es muy fácil criticar el neoliberalismo. Hasta Santos critica el neoliberalismo. Él se considera de la tercera vía. Entonces, criticar el neoliberalismo, criticar el aburguesamiento de los profesores, la pereza de los profesores, eso es fácil. Criticar el consumo, eso es fácil. Pero introducir en nuestro cuerpo un anticonsumo, eso es otra cosa. Introducir en nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo sea anticapitalista, no nuestras ideas simplemente, eso es otra cosa. Entonces, introducir una práctica dentro de nuestra práctica es la segunda dimensión de la antropotecnia, ¿sí? Ahora bien, uno de los trabajos de la antropotecnia es esa, introducir una práctica dentro de nuestras prácticas. O sea, las prácticas de familia, las prácticas de escuela, las prácticas de género, todas las prácticas que nos han creado nosotros introducimos otra práctica a partir de la inquietud primera. La segunda es la introducción de otra práctica. Como eso es duro, porque uno está ya instalado, formateado, ¿sí? Hasta volverse a resetear, pues supone un trabajo de hábito. Entonces viene un concepto que es muy importante en estos autores, que es el concepto de hábito. Crear un hábito dentro de otro hábito. ¿Ves? Esa es la segunda dimensión, crear un hábito dentro del otro hábito. Crear una práctica dentro de una práctica, crear un acto dentro de otro acto. Hacer un trabajo sobre sí mismo, y ese trabajo sobre sí mismo lo llama Sloterdijk antropotecnia, como mejora de sí mismo. Y Foucault lo llama tecnologías del yo. ¿Sí? Esto es nuevo, esto es una cosa que lo estamos trabajando ahora, pero que no, la educación y la pedagogía no han entrado ni siquiera en las mejores propuestas todavía. Porque ustedes estar con los chinos, ¿qué es lo que hace? Le hace a uno gratificante trabajar con estudiantes o con niños o con jóvenes, que la posibilidad de crear estas condiciones, ¿sí? A mí no me hace feliz volverme policía de salón, ¿sí? O inspector de patio de recreo, ¿sí? A mí lo que me hace feliz es poder estar con sujetos con los cuales creamos condiciones de introducir otras prácticas en nuestra vida. Eso sí, eso sí produce otra cosa, porque uno mismo crece haciendo eso, ¿sí? Es como el artista, entre más pinta, más crece él, ¿sí? Independiente del cuadro. Eso me parece muy importante. Entonces el tema de la antropotecnia va por el lado de ser capaz de introducir una técnica, unas tecnologías del yo, para estar superando constantemente los propios límites, ¿sí? Entonces no hay un ideal de hombre, pero sí hay en nosotros unas limitaciones, unos impedimentos que hay que estar superando hasta lograr una especie de obra de arte en nosotros, una estética de la existencia. Ahora, yo quiero recalcar el punto que conquistamos en el primer corte. No es posible una ética de la existencia sin una ética de la dependencia, ¿sí? Porque esto no es individualismo, ¿sí? Una ética de la dependencia de unos con otros, la importancia de producir comunidad, ¿sí? Porque somos impedidos, radicalmente impedidos. Algunos autores abordaron este punto que os estoy diciendo
de la comunidad, de la dependencia, bajo el concepto de la alteridad, bajo el concepto de la hospitalidad. Por lo tanto, yo vivo con otros no porque el otro sea más inteligente, más moral, sino simplemente porque nos necesitamos. ¿Sí? ¿Ves? Esto podría ayudarnos muchísimo a trabajar en el campo de la escuela, el asunto del bullying y del matoneo, ¿no? Porque a nosotros culturalmente nos acostumbraron a invalidar a los otros sujetos, o porque es blanco, o porque es negro, o porque es costeño, o porque es gordo, o porque es sordo, o porque es ciego. Nosotros creamos unas mecánicas de aislamiento, ¿sí? Para mí la peor mecánica de aislamiento son las pedagogías de la inclusión. Son bastante insidiosas, ¿sí? Uno, bueno, resumiendo, las pedagogías de la antropotecnia, o sea, pensar la pedagogía a partir de la antropotecnia supone, en primer lugar, desmarcarse de todos los proyectos ideales de hombre, ¿sí? De las antropologías, de las ideas preconcebidas de hombre. Supone evitar partir de una idea de hombre para que a partir de ahí secundar un proyecto educativo, ¿sí? Supone, por lo tanto, desmarcarse de los conceptos de modelo, de referente. Bueno, referente puede ser, pero de modelo sí, el modelo es científico, ¿sí? Dejar de buscar referentes exteriores a sí mismo, ¿sí? Y aprender a encontrar los referentes de formación a partir de los propios impedimentos. Eso, entonces la antropotecnia es un ejercicio en que en primer lugar se desmarca de los ideales del concepto de hombre, de los ideales de hombre. Segundo, la antropotecnia parte de un concepto, podría partir, porque estamos elaborando la noción, estamos ensayándola, podría partir de un concepto de la pedagogía como unas prácticas que el hombre introduce en sus prácticas, en las prácticas que nos han hecho. ¿Sí se entiende? No, o sea, como es parte del concepto de la pedagogía, como unas prácticas. Pero de las prácticas pedagógicas que uno utiliza para generar nuevas prácticas. No. ¿Cómo así? No es un problema de lo nuevo y lo viejo, como ustedes se dan cuenta. Si nosotros ya hay unas prácticas que nos crearon a nosotros. Por eso yo les dije que uno de los elementos de la práctica es interrogar las prácticas que nos hicieron. ¿Cómo fui yo estudiante? ¿En qué estudiante? ¿Cómo fui mujer? ¿Cómo fui creada mujer, producida mujer? ¿Bajo qué práctica fue producida mujer? ¿Bajo qué práctica fui producido hombre? ¿Bajo qué práctica fui producido estudiante? ¿Bajo qué práctica fue producido lector, escritor? ¿Sí? Y identificarlas, interrogarlas, porque esas no son naturales, no son necesarias, son políticas. Interrogar esas prácticas. Y frente a esas prácticas, una vez interrogadas, introducir otras. Yo no le puedo decir cuáles porque eso le toca a cada uno. Alguien se puede sentir muy cómodo con una o cómodo con otra. Otro puede decir, de razón yo no me sentía cómoda con esta. ¿Por qué? Porque las prácticas son históricas, son sociales, por lo tanto son convencionales, culturales. Son creadas en un momento, pueden ser producidas de otra manera, ¿no? Pero sí a condición de que yo introduzca otra práctica. Y es ahí, en una introducción de una práctica a mi práctica, es cuando uno juega el dilema o gobernar o dejarse gobernar, ¿sí? Ahora, no es posible partir de cero, decía yo a partir de ahora seré otra mujer. No es posible partir de cero. El asunto es crear inteligentemente unas condiciones
para entenderse a sí mismo, ¿sí? Yo por eso, yo tenía un grupo de estudio aquí, y aquí está, nosotros nos reuníamos la semana aquí, y el grupo se llamaba Paideia, ¿no? Pero el lema era interrogar lo que somos, ¿sí? Inquietar lo que somos, interrogar lo que hacemos, ¿sí? Ese era el lema del trabajo nuestro el semestre pasado. Nos reuníamos muy espontáneamente. Este semestre algunos me han reclamado, el grupo les ha hecho mucha falta, y por eso vamos a ver si el otro semestre lo reactivamos, porque ese era el lema, inquietar lo que somos, interrogar lo que hacemos, y se trata de unas prácticas sobre las prácticas, introducir unas prácticas a las prácticas, otras, ¿sí? ¿Que está mal el pasado? No hemos dicho eso. ¿Que está mal la tradición? No hemos dicho eso. Pero hay que evolucionar. No, evolucionar no, porque no es un problema de evolución, es un problema de introducir una práctica a las prácticas, porque no es ni buscar lo nuevo, ni algo mejor, no, porque todavía tenemos la concepción histórica, antropológica, de que nosotros siempre vamos en la línea del progreso. O sea, la imagen que tenemos de nuestra vida y la historia es que es lineal, ¿sí? Va avanzando y va así para arriba como un